¿no? Las capacidades, porque lo que está demostrado es que hay muy fuertes, y esto solamente será posible en la medida que todos, repito, asumamos nuestra cuota de responsabilidad, los directivos del Fondo Social, ¿no? Los trabajadores, ¿no? Los directivos de las comunidades, los jefes de los caseríos, los que tienen alguna responsabilidad contractual, ¿no es cierto?, con el fondo, como me refiero a los supervisores, contratistas de obras, etcétera, etcétera, evaluadores, y ustedes como ciudadanos. Solo así podríamos indudablemente avanzar. Entonces, este es un aspecto que mire que siempre lo debemos tener presente. Por ejemplo, cuando ustedes discutan sus proyectos que van a presentar al Consejo Directivo, debería ser un producto de una reflexión de esto. Es decir, a ver, tenemos varios proyectos, varias inquietudes. ¿Cuál de estos proyectos lo hacemos primero? ¿Cuál de estos proyectos es el que contribuye en mayor medida a realizar esta visión? Entonces, la definición de los proyectos no debe ser un proceso de levantar la mano y de ver quién, por determinada propuesta, tiene más votos y eso es lo que tiene que hacer. O sea, yo creo que ahí es un desafío para todos. Nosotros tenemos que enriquecer, y ahí tenemos también un compromiso, ¿no?, en el Fondo Social, de ayudarles, no a definir, porque lo que van a definir son ustedes, sino ayudarles a reflexionar, para ver conjuntamente cuál es el proyecto que debe ser primero, por qué razón, ¿no es cierto?, y los que continuarán posteriormente. Siguiente. Uno, que tenga una mejor capacidad de respuesta. Una mejor capacidad de respuesta. ¿Y eso qué implica? Que lo que se haga debe responder a las necesidades sentidas. ¿De quién? De ustedes. Y eso es un poco lo que se está haciendo, ¿no es cierto? O sea, ¿quiénes son los que definen finalmente cuál es el proyecto que debemos plantearlo para que lo apruebe el fondo? Son ustedes. Pero ahí, repito, tenemos que enriquecerlo para que ese proyecto que se defina esté en el marco de la ley, ¿no es cierto?, porque hay una ley que establece indudablemente cuáles son sus alcances, pero que fundamentalmente responda a resolver los problemas más sentidos por ustedes. ¿De acuerdo? O sea, tenemos un conjunto de problemas, pero hay algunos problemas indudablemente que requieren una prioritaria atención. Hay otros problemas que de repente pueden esperar un poquito, puede ser el segundo, el tercero o el cuarto, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, ahí lo he colocado, tener una buena capacidad de respuesta significa hacer lo que es correcto. Es decir, que los proyectos respondan a una necesidad sentida, pero que también esos proyectos estén alineados a esa visión de desarrollo, porque fíjese, si nosotros priorizamos proyectos que estén en otra orientación, entonces esa visión, ese sueño nunca se va a realizar, porque estamos apuntando en otra dirección. Entonces, a veces, mire, cuando no nos sometemos, ¿no?, a la opinión, al escrutinio de los demás, creemos que lo estamos haciendo bien, ¿no es cierto? Pero cuando conversamos, entonces, y ahí hay un proceso de retroalimentación, o dice, bueno, me parece que tal cosa no está bien, reflexionaremos, y a partir de allí, juntos determinaremos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Y ese es el sentido, y en esa orientación está esta rendición de cuentas. O sea, debe ser un proceso que nos debe permitir reflexionar lo que estamos haciendo, ¿no?, y juntos buscar algunas alternativas para mejorar, para avanzar mucho más en ese proceso. Pero repito, miren, no es un proceso que solamente se debe reducir en este caso a que el gerente y los responsables de las áreas son los que tengan que decir lo que hemos hecho, porque no somos los únicos responsables. El tema de la revisión de los proyectos de infraestructura por responsable de infraestructura, y así sucesivamente. Entonces, la gerencia es ese órgano articulador que coordina, ¿no?, que prioriza conjuntamente con los responsables de área. Y si hay algo que se logra, o sea, no es por el gerente, o sea, si hay algo que se logra, algunos avances, es porque en todo caso el equipo, ¿no es cierto?, la institución está marchando o no también. ¿De acuerdo? Entonces, y ahí he colocado también que el rol de la gerencia es, pues, contribuir a ese buen gobierno que constantemente yo escucho. Dice, bueno, miren, en el fondo tenemos recursos, son nuestros recursos y no avanzamos muy rápidamente, ¿no? ¿No? ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué demora tanto los proyectos? ¿No? Y no es por una decisión exclusivamente de los trabajadores, porque como somos una institución hay reglas, la ley, hay que cumplir procedimientos, tienen que pasar por diferentes órganos que tienen ese nivel de responsabilidad, ¿no? Es cierto de que ese ciclo el ciclo de elaborar algo es muy amplio. O sea, hay proyectos, mire, que han pasado casi 2 años y recién están saliendo. ¿Por qué? Es un aspecto que hay que reflexionar. ¿A quién se debe?
Yo creo, como les he señalado, que no se debe a una sola persona, ni al gerente, ni a los gerentes anteriores, solo a ellos, sino haya habido también una cuota de responsabilidad de varios del consejo, posiblemente de ustedes en un momento que también nos han puesto de acuerdo, también seguramente del fondo. O sea, hay un nivel de corresponsabilidades, ¿no es cierto? Y a la medida que cada uno mejoremos, seguramente vamos a avanzar. Mire, hay una cosa que explica un poco por qué demoramos mucho, y ese es el tema de la confianza, de la desconfianza, ¿no? Y eso en realidad hasta cierta medida es un aspecto natural, pero no puede existir en una organización permanentemente, digamos, ese nivel de desconfianza de que existía posiblemente al inicio. O sea, mire, si nosotros recién nos conocemos por primera vez, hay o no hay un nivel de desconfianza. Si hay un nivel de desconfianza porque no nos conocemos, pero si ya nos vemos frecuentemente, ¿no?, establecemos espacios de comunicación y de diálogo, entonces la desconfianza debería disminuir. Y si no disminuye, entonces estamos mal, ¿no es cierto? Tendríamos que ver qué mecanismos hacemos para que esto efectivamente mejore. Yo creo, mi percepción es, miren, que si hay algo que explica por qué ha demorado mucho las cosas, es porque ha habido un altísimo nivel de desconfianza al inicio. Si hay algo que está mejorando, está superando, estamos siendo más rápido, es porque vamos mejorando en la confianza, ¿no es cierto? Pero todavía, ¿no es cierto?, hay cierto nivel, bastante nivel de desconfianza, y yo creo que, miren, el nivel, por eso he colocado, miren, la ejecución del fondo avanzará a la velocidad de la confianza. O sea, en la medida que nosotros confiemos más, cada uno de nosotros, entonces avanzaremos un poco más en esta carrera del desarrollo. Y entonces, la reflexión final es que eso depende fundamentalmente de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para generar confianza? Yo diría que el fondo del asunto es que nosotros, mire, que cada uno de nosotros, como comunero, como autoridad, en lo que tengamos, seamos más confiables. Ese es un poco el tema. Seamos más confiables. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer para ser más confiables? ¿Qué tendríamos que hacer para ser más confiables cada uno de nosotros? ¿No? Decir la verdad, actuar, ¿no es cierto?, transparentemente, ¿no? Mejorar nuestra calidad moral para ser, ¿no es cierto?, efectivamente mucho más creíbles. Pero eso depende, miren, fundamentalmente de nosotros. Mire, ¿por qué hay mucha desconfianza? Porque nosotros solamente confiamos en nosotros mismos. O sea, si yo confío solo en mí y desconfío del otro, entonces entramos en un círculo vicioso, pues, ¿no es cierto? Porque dice, el problema de la desconfianza es que tiene doble efecto. O sea, mire, si yo solo confío en mí, entonces la otra persona, ¿no?, quien cree que yo estoy desconfiando, también va a desconfiar de mí. Y entonces entramos en un círculo vicioso y entonces todo el mundo desconfiamos de nosotros. Y entramos en un caos. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que quedará, ¿no es cierto? Porque nosotros vamos a estar en un periodo de tiempo corto, un año, pero tenemos que ir resolviendo, porque eso es un tema fundamentalmente de fondo. O sea, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la confianza? Cada uno de nosotros tenemos que ser más confiables, ¿no? Y con seguridad que los procedimientos serán más rápidos, ¿no?, que seremos capaces de ponernos un poco más de acuerdo. No es tan fácil, indudablemente, pero ese es el gran desafío. Y los otros dos desafíos es, miren, cómo conciliamos las prioridades, yo lo he señalado. ¿Cómo confiamos las prioridades? Cada uno tiene un propio interés y una propia visión. Yo quisiera un proyecto, quisiera que se haga eso primero, etcétera, etcétera. Eso hasta cierto punto es natural, pero los intereses particulares tienen que estar subordinados a los intereses del grupo, del sector, del caserío, de la comunidad.